Porque la vida en rosa no es real. Bienvenidas a La Vida en Violeta, una propuesta de cambio. La Vida en Violeta, para construir empoderamiento de mujeres y niñas. Una sociedad más justa y segura para todas y todos. Hola, muy buenas tardes, bienvenidas y como digo siempre, ¿por qué no? Bienvenidos a una nueva emisión de La Vida en Violeta. Quisiera saludar muy especialmente a la audiencia latinoamericana que nos está escuchando y recordarles, por supuesto, que las emisiones anteriores de La Vida en Violeta y también en la versión en inglés, Life in Violet, están en nuestro canal de YouTube. Todavía no hemos subido la emisión de aniversario, de nuestro cuarto aniversario, pero ya estamos en ello, estamos editándolas. Y bueno, vamos a comenzar esta emisión con muy buenas noticias, y es que diversas instancias de la ONU han declarado sobre el inexistente síndrome de alienación parental y han denunciado su uso en medios judiciales. Se recordarán que el síndrome de alienación parental es un fraude, una estafa originada o ideada por un pedófilo reconocido, un médico, Richard Gardner, de Estados Unidos, que hizo una gran fortuna a base de hacer declaraciones e informes y testimonios a favor de violentos y en contra de niñas y niños y de las madres protectoras. Entonces, bueno, es un gran avance que está siendo replicado en todas las redes, por supuesto. El otro paso es declarar que realmente no existe, ni en su uso judicial, ni en ningún otro uso. Es simplemente una forma brutal de violencia contra las mujeres. Luego recordarles también, por supuesto, sobre el premio Palma Carrillo, cuya convocatoria ya está abierta desde el 29 de junio, va a cerrar a finales de septiembre, así que por favor a las mujeres, ONGs gestionados mayoritariamente por mujeres, les pedimos que se postulen y para ello vamos a escuchar un poco a Enrique Stola, quien ha sido jurado de este premio en el 2020 y en el 2021. Mil gracias. Gracias, Verónica, y gracias por invitarme nuevamente a participar del jurado, ¿no? Me parece muy importante no solo la labor que vos estás cumpliendo con la difusión que haces a través de tu programa, sino además este premio que es un reconocimiento a mujeres que están en este momento en donde hay una, digamos, desde hace tantos años viene una precarización creciente de la vida, en donde esa precarización de la vida tiene elementos tan fuertes como los ataques que las mujeres vienen recibiendo, que niñas y niños vienen recibiendo, que la comunidad LGTBIQ viene recibiendo. El poder estimular desde un espacio como el que has creado y con la imagen y el ejemplo de tu mamá a esas mujeres y a esas organizaciones me parece excelente y loable, ¿no? Así que yo invito a las compañeras a que haya postulaciones, que se conozca, que hay que fortalecer las redes porque hay que fortalecer la vida y la vitalidad, y esto es posible a pesar de este panorama incierto que se nos presenta, ¿no? Pero bueno, las mujeres históricamente
como dice una antropóloga española, Almudena Hernando, han sido las que han sostenido emocional y afectivamente los grupos y las comunidades. Y si el patriarcado las eligió para someterlas, fue porque ellas son las que sostienen el grupo, aunque los varones nieguen la afectividad y la descalifiquen, como han hecho históricamente y como se hizo históricamente desde la entronización de la razón masculina allá en siglo XVIII, XVII en Europa, XVIII, XIX en Europa. Entonces, bueno, felicitaciones, Verónica. Buenísimo poder participar acá contigo y con las demás integrantes del panel, del jurado. Y bueno, adelante, vamos. Que empiecen a llegar las postulaciones. Para aquellas que quieren postularse al premio Palma Carrillo, les aconsejamos, les recomendamos ir al sitio internet que se llama justamente así, Premio Palma Carrillo. Hay un formulario y bueno, decirles que el premio en sí lleva un reconocimiento económico de 50.000 pesos argentinos, y hay también 5 menciones honoríficas. Tenemos las emisiones anteriores en las que se ha premiado a organizaciones de mujeres del barrio de Yapeyú, a la organización Mudeva, que son un grupo de mujeres con discapacidades de Jujuy, y luego el año pasado hemos premiado, el jurado premió a Mónica Cunchila, que es una mujer bandera que ha logrado, gracias a su lucha, durante casi un año, o más de un año, perdón, cambiar incluso la legislación de nuestra provincia a favor de la protección y de los derechos de las mujeres. Eso por un lado. Por otro lado, recordarles que se nos viene el Encuentro Nacional de Mujeres, el 35º Encuentro Nacional de Mujeres, que tendrá lugar en la provincia de San Luis el 19, 20 y 21 de noviembre. Decirles que bueno, este es un evento que es diferente al evento de mujeres y otros colectivos. Así que bueno, esperar este 35 aniversario en San Luis 2022, ya histórico, ¿no? El Encuentro Nacional de Mujeres. También quería anunciar, estamos esperando a la psicóloga clínica Belén Nogueiras, quien nos va a hablar del tema de hoy, que es la mujer y la salud, que es una asignatura pendiente. ¿Por qué decimos una asignatura pendiente? Tenemos, por ejemplo, que la OMS misma describe en su sitio, define el hecho, y voy a citar textualmente: ser mujer u hombre tiene un impacto significativo en la salud como resultado de las diferencias tanto biológicas como de género, es decir, de socialización. Si uno nace mujer, tiene determinado mandato social, y si uno nace hombre, tiene determinado mandato también social, de cómo vestirse, cómo hablar, qué intereses tener, con qué jugar en la infancia, etc. Que eso es el género, la opresión patriarcal sobre mujeres, siendo los hombres privilegiados, pero también obedecen a los mandatos de género. Entonces vuelvo a la definición de la OMS y dice: la salud de las mujeres y las niñas es especialmente preocupante porque en muchas sociedades están en desventaja por la discriminación arraigada en factores socioculturales. Por ejemplo, las mujeres y las niñas son más vulnerables al VIH-Sida.
algunos de los factores socioculturales que impiden que las mujeres y las niñas se beneficien de servicios sanitarios de calidad y alcancen el mejor nivel de salud posible, son las relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres. No lo digo yo, no lo dice un colectivo feminista, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Reitero, algunos de los factores socioculturales que impiden que las mujeres y las niñas se beneficien de servicios sanitarios de calidad y alcancen el mejor nivel de salud posible son relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres. Las normas sociales que disminuyen las oportunidades de educación y empleo remunerado, un enfoque exclusivo en los roles reproductivos de las mujeres y la experiencia potencial o real de violencia física, sexual y emocional. Fíjense que dan datos terribles, como por ejemplo que 810 mujeres aproximadamente mueren cada día por causas evitables relacionadas con el embarazo y el parto. No estamos hablando de violencia contra las mujeres, estamos hablando de causas evitables relacionadas con el embarazo y el parto. Y dice, aunque la pobreza es un importante obstáculo para obtener resultados positivos en materia de salud, tanto para los hombres como para las mujeres, la pobreza tiende a suponer una mayor carga para la salud de las mujeres y las niñas, debido, por ejemplo, a las prácticas de alimentación, malnutrición, y al uso de combustibles inseguros para cocinar. ¿Qué nos dice, por ejemplo, el Ministerio de Salud de Estados Unidos? Sobre, por ejemplo, la anorexia. Que hay enfermedades que afectan más a mujeres que a hombres, y vamos a ver, por ejemplo, el caso de la anorexia. Y la anorexia es más común entre las niñas y las mujeres que entre los niños y los hombres. La anorexia también es más común entre las niñas y las mujeres jóvenes que entre las mujeres mayores. Por término medio, las chicas desarrollan la anorexia a los 16 o 17 años. Las adolescentes de entre 13 y 19 años y las mujeres jóvenes de 20 años son las que corren más riesgos. Pero los trastornos alimentarios se dan con más frecuencia en las mujeres mayores. En un estudio reciente, el 13% de las adolescentes estadounidenses de entre 13 y 19 años y las jóvenes de 20 años son las que corren más riesgo de padecer trastornos alimentarios. Pero las mujeres de mediana edad y más allá también lo sufren. En un estudio, el 13% de las mujeres estadounidenses de más de 50 años presentaban signos de un trastorno alimentario. Y vamos a seguir con este listado. La gente me dirá, bueno, es que la anorexia es producto en parte de los cánones de belleza inalcanzables, de mujeres realmente casi en los huesos, que nos presentan como las mujeres triunfadoras, las mujeres que son objeto de deseo de los hombres en los medios, en las publicidades, etcétera, etcétera. Por supuesto, estamos hablando de la época contemporánea, pero resulta ser que ha habido cánones de belleza realmente profundamente misóginos desde hace muchísimo tiempo, y déjenme que les comparta. ¿Conocías los peligros del ideal de belleza victoriana? Se convierte en símbolo de feminidad a la mujer pálida, enfermiza y débil. Un cutis inmaculado es sinónimo de nobleza y alta cuna. Un cutis bronceado implica ser de una clase baja que trabaja en el campo.
De ahí el popular uso de las sombrillas y de los sombreros. Se romantiza la epidemia de tuberculosis y las mujeres sanas hacen esfuerzos por parecer enfermas, bebían vinagre, comían obleas de arsénico y tomaban píldoras con lombrices de solitaria. Algunas se maquillaban de blanco con pintura de plomo y se dibujaban venas azules. El tóxico plomo les provocaba heridas y cicatrices que tapaban con más plomo. Se embellecían la mirada con gotas de belladona que daba brillo, blancura y dilataba las pupilas, además de provocar ceguera. Los famosos corsés comprimían los órganos provocando derrames internos y problemas pulmonares, aumentando la predisposición a las mujeres a contraer tuberculosis y neumonía. Desde nuestras abuelas y desde mucho antes, y desde mucho antes. Entonces, vemos que hay una predisposición a poner una imagen a la que las mujeres tenemos que obedecer ciegamente y aún a costa de nuestra salud. Y son mandatos sociales muy terribles. Ahora está la gordofobia, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo no va a haber una epidemia de anorexia si hay un rechazo absoluto social en lugares públicos, en círculos de amigos, etcétera, a las mujeres y a las jóvenes que no se conforman con el canon de belleza actual? Vamos a ir ahora a una pausa y volvemos. Excelente, hermosísima canción de nuestro norte querido, interpretado por el grupo de la queridísima Negrita Cabana, a quien le enviamos un abrazo enorme, del álbum Mujeres de la Tierra. Precioso álbum que recomiendo. Y vamos a mandar un saludo muy especial a una mujer excepcional, una de tantas mujeres excepcionales y que no vemos y que desafortunadamente se nos invisibilizan, que es Silvia Teresa López. Un gran abrazo, defensora de las mujeres, defensora de nuestras raíces. Así que no solamente el abrazo, este tema te lo hemos dedicado a vos, Silvia, con todo gusto. Y seguimos entonces hablando sobre la salud de las mujeres, una asignatura pendiente. Hablamos de la anorexia, hablamos de las enfermedades que impactan de manera diferente y mucho más acentuada en mujeres que en hombres. Y hemos hablado de la anorexia y vamos a hablar sobre el ictus, derrame. Las mujeres tienen más posibilidades de sufrir un ictus que los hombres. Hombres y mujeres comparten muchos de los mismos factores de riesgo de sufrir un ictus, como la hipertensión arterial y el colesterol alto. Sin embargo, las mujeres tienen varios factores de riesgo únicos y entre ellos se encuentran el uso de anticonceptivos, el embarazo y la terapia hormonal sustitutiva. ¿Qué pasa con las enfermedades del corazón? Las enfermedades del corazón son la principal causa de muerte entre las mujeres estadounidenses. Estas cifras son del Ministerio de Salud de Estados Unidos. Decíamos que es la principal causa de muerte entre las mujeres estadounidenses. Y además, las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de morir tras un ataque al corazón. Y aquí voy a hacer un inciso. ¿Por qué? Porque durante muchísimo tiempo se creyó, por ejemplo, que los síntomas, y eso pasa con todas las afecciones, que los síntomas que se daban en el hombre, que era el sujeto estudiado, debían ser los mismos que el de las mujeres. Se ha comprobado que eso no es así, pero hasta entonces ha habido no sé cuántas, pero miles, cientos de miles de mujeres que han muerto por ataque al corazón porque los síntomas no coincidían con lo que la medicina decía. Vamos a los problemas del tracto urinario. Las mujeres tienen una uretra, lo que significa que las bacterias tienen una menor distancia que recorrer antes de llegar a la vejiga e iniciar una infección. Por ello,
Los problemas del tracto urinario, incluidas las infecciones y la incontinencia, son más frecuentes en las mujeres. ¿Qué pasa con el consumo de alcohol? Los hombres son más propensos a abusar del alcohol y a volverse dependientes de él. Sin embargo, las repercusiones de consumo crónico de alcohol son mayores en las mujeres que en los hombres. Entre esas complicaciones se encuentran las enfermedades cardíacas y el cáncer de mama. Además, los bebés nacidos de mujeres que beban alcohol durante el embarazo pueden padecer una afección denominada síndrome alcohólico fetal. Esto puede causarse daños cerebrales y retrasos en el aprendizaje. ¿Qué pasa con la depresión? Las mujeres, desde el comienzo de nuestras vidas, sufrimos violencias suplementarias y agravadas. Y eso, por supuesto, resulta en depresión. Y dice, las mujeres son más propensas a mostrar signos de depresión que los hombres. Entre los 14 y los 25 años, las mujeres tienen el doble de probabilidad de sufrir depresión que los hombres, y esa proporción se reduce con la edad. Pasa lo mismo o algo parecido con la osteoartritis. Dice que a pesar, aunque esta forma de artritis puede darse tanto en hombres como en mujeres, es más frecuente en mujeres de mayores de 45 años. Hablemos, por supuesto, de la mutilación genital femenina, que es terrible en algunas zonas del planeta. Dice, a escala mundial, la mutilación genital femenina se ha convertido en un tema de preocupación para muchas personas. Las Naciones Unidas consideran que la práctica de cortar los órganos genitales de las mujeres es una violación de los derechos humanos y se está convirtiendo en un tema habitual de diálogo. Y alguien dice, no, pero es que la cultura y la cultura hay que respetarla. Hay muchas cosas de las culturas de cada uno de los pueblos que afortunadamente han ido variando. En Esparta se asesinaba inmediatamente a cualquier bebé que nacía con la más pequeña malformación. Eso era una pauta cultural de Esparta que nos parece una salvajada, y lo es, por supuesto, pero quiero decir que la cultura se debe respetar en tanto y en cuanto proponga y promueva la plenitud y la felicidad de la gente y del bien común. No es sagrada en su totalidad y es absolutamente legítimo que las mujeres protesten contra una pauta tradicional que las mutila y las lleva muchas veces a la muerte. Decíamos que la práctica está arraigada en varias culturas de todo el mundo. Es una tradición a menudo con vínculos religiosos que tiene como objetivo preparar a una joven, a menudo menor de 15 años, para el matrimonio. Sin embargo, el desgaste emocional y físico que puede suponer es grande. No, aquí hay infecciones enormes que muchas veces llevan a la muerte. No voy a abundar en el tema porque tenemos muchísimo más para hablar, pero no es solamente un malestar ni un desgaste emocional. Es terrible lo que está pasando en muchos lugares del planeta. ¿Qué nos dice ONU Mujeres? Ya se centra más en la parte emocional y psicológica y dice, la violencia contra las mujeres y las niñas perjudica su salud, incluida su salud sexual, reproductiva y mental. Las mujeres y niñas que sobreviven a la violencia, especialmente a la violencia sexual, necesitan tener acceso a una serie de servicios de salud sexual y reproductiva, atención posterior a la exposición, asesoramiento psicosocial y otros servicios. Se necesitan servicios multisectoriales y coordinados para atender las necesidades inmediatas y a largo plazo de todas las mujeres y niñas víctimas de violencia. Y ahora sí vamos a dar la bienvenida a Belén Nogueiras, quien es una autoridad en este tema. Belén Nogueiras es psicóloga clínica, experta en estudios feministas. Su tesis doctoral sobre la teoría feminista aplicada al ámbito de la salud de las mujeres ha marcado un antes y un después del feminismo mismo, ¿no? Belén es cofundadora del Espacio de Salud Entre Nosotras y ex coordinadora del Aula de las Mujeres de la Concejalía de Mujer.
del Ayuntamiento de Rivas Vacia, Madrid. Tiene una amplísima experiencia profesional en el Observatorio de Salud, y escuchen esto, en mayo de este año ha sido nada más y nada menos que ganadora del la primera edición y del premio Mejor Tesis Doctoral de Feminismo y o Género de la UCM, la Universidad Complutense de Madrid, convocado este premio por la Delegación del Rector para la Igualdad, la Unidad de Igualdad y el Consejo Social de la Universidad Complutense. Esta fue la primera edición del premio y la tesis es la teoría feminista aplicada al ámbito de la salud de las mujeres, discursos y prácticas. El objeto de estudio es en España y entre 1975 y 2013. Si damos la bienvenida ahora a Belén. Belén, qué gusto, qué honor, la verdad, tenerte con nosotras. Decíamos que es desde la noche de los tiempos, en realidad, hemos sido las mujeres las encargadas de curar, de cuidar y de curar. Hemos sido las primeras, me imagino desde las cavernas, las primeras enfermeras, médicas. Luego, por supuesto, se ha ido acumulando el saber, pero sin embargo, aún hoy, con un personal sanitario del que estábamos hablando, entre el 75 y 85% del personal de cuidados, el personal sanitario, son mujeres. Sin embargo, la medicina moderna nos ignora de alguna manera como sujetos de investigación e incluso de cura. Ya hemos mencionado en la introducción cómo se ha pensado siempre en el hombre como el ser humano y en nosotras, bueno, como algo casi adicional. ¿Por qué? ¿Por qué se nos ignora? Desde tu visión como psicóloga clínica y experta en estudios feministas. Ay, muchas gracias, Verónica. Quiero decirte por haberme invitado a estar aquí y porque hayas organizado este espacio y este tiempo para que hablemos de la salud de las mujeres. Muchísimas gracias por esa pregunta que acabas de hacer, que yo creo que es importantísima. El hecho de que las mujeres fuimos sanadoras. Las historiadoras feministas han investigado la historia de las mujeres, que fue silenciada, ocultada en el ámbito de la salud, y tengo un vacío muy importante sobre qué es lo que pasó en Latinoamérica. Yo he estudiado qué pasó en Europa, y en Europa las mujeres hasta la Edad Media, hasta el siglo XIV, eran las que se ocupaban del cuidado de la salud de la población, no solo de las mujeres. Tenían un estatus reconocido como sanadoras. Bajo este paraguas de sanadoras, las mujeres eran enfermeras, eran médicas, eran fisioterapeutas, eran matronas. Yo voy a decir también eran trabajadoras sociales, porque se ocupaban de una manera muy integral de la salud. Pero en el siglo XIV, cuando se institucionaliza el conocimiento, los hombres deciden que para poder ejercer una profesión sanitaria hay que pasar por las universidades, y prohíben expresamente con leyes a las mujeres que accedan a los estudios universitarios, y además les prohíben continuar ejerciendo como sanadoras. Esto quiere decir que las mujeres hemos estado fuera de las universidades y de los lugares donde se producía el conocimiento. Hemos estado fuera 7 siglos. De ahí, o sea, que los hombres se apropiaron de un campo profesional, no tuvieron interés en ningún otro campo más que en el campo que ejercían, más que en el campo de la salud, que era el que ejercían las mujeres, porque iban a obtener reconocimiento social, que era el que tenían las mujeres, prestigio, poder,
Entonces expulsaron a las mujeres, las llevaron a juicios porque muchas de ellas continuaron atendiendo los partos y cuidando a las poblaciones y fueron incluso conducidas a las hogueras, como decimos ahora las manifestaciones del 8 de marzo, ¿no? Somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar. Así que esto explica esta ausencia de las mujeres durante 7 siglos del ámbito científico, que ese ámbito sea androcéntrico, es decir, que ha sido generado los conceptos, la manera de trabajar en salud ha sido generada por los hombres y las mujeres después de todos esos siglos han luchado duramente para volver a ese ámbito de la salud. Y efectivamente hay unos sesgos históricos que han tenido gravísimas consecuencias, incluso en la división sexista, ¿no? Del ámbito sanitario. Siempre decíamos los médicos, las enfermeras, las mujeres tenían un lugar secundario en ese sentido. Y eso explica también cómo somos consideradas las mujeres en el ámbito de la salud. Cómo los hombres generaron discursos científicos, entre comillas, y filosóficos que decían que las mujeres teníamos una lábil salud y vulnerable salud por naturaleza, y que eso hacía que no pudiéramos ejercer profesionalmente, no teníamos una mirada objetiva de la vida, ¿no? Y de la ciencia, en fin, todos esos sesgos que tienen unas graves consecuencias en este momento, incluso en las prácticas sanitarias, en el sistema sanitario. Absolutamente. Antes que te conectaras, pasé un mini video en donde se hablaba de las prácticas victorianas. Es muy bueno apelar a la historia porque entonces lo que nos parece una barbaridad, nos damos cuenta que nos están haciendo lo mismo. Antes sería el miriñaque y el corsé y eso de parecer tísicas, porque eso era muy bueno, ¿no? Era muy lindo, y ahora tenemos mutilaciones con las cirugías estéticas, etcétera, etcétera, que entonces, bueno, me imagino que esperemos que dentro de 10 años dirán qué es salvajismo, qué salvajadas. Respecto de Latinoamérica, tenemos una tradición muy grande de escapar un poco a los radares. En ese sentido, las mujeres han logrado con mucho trabajo y por supuesto dejando de lado el prestigio, el dinero, el poder, etcétera, etcétera, pero muchas mujeres, especialmente las mujeres descendientes de pueblos originarios, han logrado conservar algunos de los saberes en cuanto a parteras, en cuanto a todo y en cuanto al conocimiento de la herbolaria. Pero desde luego, donde hay dinero, prestigio y poder, o ha sido hasta hace poco, bueno, no digo, sigue siendo cada vez menos afortunadamente, pero ha sido un poco el costo cerrado de los hombres. Quería preguntarte esto ¿y es cierto que somos las mujeres el sexo débil? ¿Que tenemos peor salud que los hombres? Bueno, los datos dicen que tenemos peor salud, pero lo que analiza el feminismo es de dónde viene esa peor salud de las mujeres. No viene de esa idea, ¿no?, generada por los filósofos varones, por los científicos a lo largo de la historia, que mantenían la tesis de que venía de nuestra naturaleza, o sea que nuestra salud era lábil y vulnerable por naturaleza. Lo que va a decir el feminismo es que precisamente el patriarcado conlleva un sufrimiento añadido al que supone la vida, ¿no? Y entonces que precisamente son las limitaciones que el patriarcado impone en nuestras vidas las que dañan nuestra salud. ¿Qué quiere decir esto? Estamos hablando de la feminización de la pobreza, de la explotación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida, de las dobles y triples jornadas de las mujeres y todas las consecuencias en la salud, de la dedicación a los cuidados, de la sobreexplotación a todos los niveles, que se oculta
en el ámbito sanitario, ¿no? Y que se atribuye a nuestra biología. Y es precisamente eso el feminismo lo que pone encima de la mesa, ¿no? De dónde viene el malestar de las mujeres y de dónde vienen muchas de nuestras enfermedades, incluso podemos decir las muertes, ¿no? Cuántas mujeres mueren asesinadas o por abortos clandestinos, o sea, podemos poner muchísimos ejemplos, ¿no? Absolutamente. Recién mencionábamos prácticas como la mutilación genital femenina. ONU Mujeres hace hincapié en que efectivamente la violencia contra las mujeres tiene un efecto devastador en la salud de las mujeres, pero a mí me encanta este enfoque porque de pronto no es necesario que haya algún hecho cruento o algún proceso cruento. Es la misma disposición, la misma noción del rol de las mujeres con jornadas agotadoras, doble y triple jornada, como bien apuntaste, que va desgastando evidentemente la salud de las mujeres, ¿no? ¿Y qué sucede en el campo de la salud mental? Pues el campo de la salud mental también es otro campo que tiene unos sesgos patriarcales terribles, ¿no? O sea que de alguna manera la psicología, la psiquiatría, realizaron los mismos giros que la medicina, ¿no? Atribuyendo en lugar de a la biología a algo, a las variables intrapsíquicas, ¿no? Unas características personales, los malestares de las mujeres. Y hizo falta que el feminismo viniera a poner encima de la mesa de nuevo lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que conduce al malestar de las mujeres? No son cuestiones individuales, carencias de habilidades, ¿no? Lo que tú tienes que desarrollar es algo que te falta, sino que hay toda una estructura del patriarcado que además tiene una herramienta que a mí me gusta mucho como la nombró Kate Millett en su libro Política Sexual, ¿no? Por la que inicia el feminismo radical. Ella decía que el patriarcado actúa con tácticas psicopolíticas. Entonces, el patriarcado genera una subjetividad subordinada en las mujeres. Nos prepara para que funcionemos en este sistema. De modo que si no hay una psicología que tenga claro y que sea consciente del impacto de las estructuras de dominación y de subordinación, la psicología contribuye y la psiquiatría contribuirán a mantenernos en esa situación de subordinación. Y por eso es muy importante que las psicólogas y las psiquiatras tengamos esta perspectiva feminista. Yo pertenezco a la Asociación de Psicología y Psicoterapia Feminista, que se ha creado hace 3 años en España, y creo que es importantísimo el abordar el sufrimiento de las mujeres con esta perspectiva. No culpabilizar, sino poner la responsabilidad en el daño que hacen las estructuras y que esa recuperación que necesitamos sea el dar herramientas de empoderamiento, ¿no? A las mujeres y el acompañar en unos procesos que nos hagan recuperarnos. Pero para eso necesitamos también pasar por toda esa formación y esa toma de conciencia. Y también es muy importante ser conscientes de cómo la psiquiatría ha contribuido a sujetar a las mujeres en los roles, ¿no? A las mujeres que no se atenían a los roles tradicionales, que no eran buenas esposas, entre comillas, las mujeres que no se atenían a la sexualidad normativa fueron, podemos decir, encarceladas en psiquiátricos. Y hoy cada vez hay más mujeres escribiendo sobre estas experiencias que han vivido, de las violencias psiquiátricas sobre las mujeres, que todavía están en la actualidad. Absolutamente, porque en algún momento, hasta no hace mucho, cualquier malestar de una mujer era histeria, ¿no? Y claro, eso provenía de nuestro útero, de nuestra, es decir, Biología. de nuestra biología,
no tenía nada que ver con que el marido fuera violento, con que se lo hubiera frustrado a nivel profesional, con todas las violencias, desde la más suave hasta la más extrema, que sufrimos las mujeres a lo largo de toda la vida, de toda la vida. Lo que me da terror es lo invisible que es. Sí. Todas las mujeres hemos ido a hacernos una mamografía. Es decir, no estemos hablando de esto tan esencial, sino algo que salta a la vista. Las mamografías son prácticas de un salvajismo extremo, que sería impensable aplicar por ejemplo, en una analítica de testículos de los hombres. Ellos tienen una toma de sangre totalmente indolora. Sin embargo, esto que es claramente una misoginia terrible, es normalizado. Bueno, es que no hay otro método de detección, porque las que lo sufrimos somos las mujeres. Si fueran los hombres, ya habría 10 métodos alternativos, ¿no? Y como eso, un montón de cosas. En La Vida en Violeta hemos abordado el tema de la salud de las mujeres en varias ocasiones, hemos abordado sobre la salud sexual, sobre la salud reproductiva, sobre la fibromialgia, por ejemplo, sobre los métodos anticonceptivos, etcétera, etcétera. Y en un momento dado entrevistamos a una psicóloga realmente brillante, y le pregunté lo mismo que a vos. Y me dijo, no, bueno, en realidad mi gestión va a ser para todos, volviendo a esto de que hay un ser humano, las enfermedades son lo mismo para todos, ¿no? Es realmente terrible que no se vea ni lo más palpable cómo se incorpora la teoría feminista a la práctica en la psicología y en la medicina. ¿Cómo se incorpora? Sí, Dices, ¿no? sí, sí. Pues con mucho trabajo, mucha reflexión y mucha formación, con un pensamiento crítico, con acercarnos al conocimiento y a la teoría feminista, ¿no? Ante la que hay muchísimas defensas, tanto desde toda, en general, ¿no? Desde todas las ciencias sanitarias. O sea, hay una barrera. El feminismo se considera además una ideología, con lo cual hay un alejamiento de ese conocimiento, ¿no? Y yo creo que en ese sentido es muy importante saber que el feminismo es una teoría crítica, pero es una teoría con reconocimiento académico, que ha generado muchísimas investigaciones, estudios en los últimos años. Entonces, esa manera de desechar ese conocimiento, ¿no? Diciendo, bueno, como es una ideología, es política. Claro, el feminismo es político porque busca cambiar, ¿no?, las raíces de todo esto, pero yo creo que acercarse, o sea, cómo incorporar eso significa que tiene que haber pensamiento crítico, mujeres, y voy a decir también hombres, que se cuestionen toda la cultura que hemos recibido, la ciencia que hemos recibido, que reconozcan los sesgos, y que estudien, que se formen, que hagamos grupos de trabajo, de reflexión y de formación desde este paradigma, ¿no? No queda otra. Lo otro realmente significa sesgos científicos, significan malas praxis. Si no se trabaja desde el feminismo ya en el 2022, lo que estaremos haciendo son malas praxis. En una sociedad en donde, en vez de plantearse el estereotipo patriarcal del género como imposición, tenés que vestir así, verte así, querer a tal persona y no a los otros, etcétera, etcétera. En vez de eso, en estos momentos se ha hecho un giro y es, bueno, vamos a mutilar el cuerpo, vamos a torturarlo, vamos a hormonar, vamos a odiar todavía más el cuerpo.
Por supuesto, aquí los grandes beneficiarios son la Big Pharma, que llaman, ¿no? Las grandes empresas farmacéuticas. Ahí también hay una complicidad realmente enorme de la medicina. Porque uno piensa, bueno, la medicina, la ciencia es neutra, la tecnología es neutra, y no, tanto la ciencia puede estar a favor, como la Big Pharma, de las grandes corporaciones o del pueblo. En América Latina tuvimos a un gran sanitarista, Ramón Carrillo, que estaba con el pueblo, ¿no? Absolutamente, y que denunció, ya en los años 40, denunció estas maniobras que son visibilizadas, y entonces a aquellos que las denuncian se le pone el tache de feminazi, la ideología, como si pensar ya fuera un delito. Sí. Cuando comencé la vida en Violeta, yo recuerdo a alguien muy querido y que me ayudó muchísimo, me dijo, lo único que te pido es que no te definas como feminista. Y bueno, yo le dije, voy a hacer todo lo posible porque yo sé que se está jugando el puesto y qué sé yo, pero realmente es que lo soy, ¿no? Entonces la criminalización del pensamiento, feminista. Y entonces, ¿cuál es la solución, Belén? ¿Qué líneas de trabajo, qué políticas públicas necesitamos para hacer avanzar este tema? Creo que de esto que has dicho antes, que me parece muy importante, ¿no? Cuando te piden que no te definas como feminista. Yo creo que tenemos un tiempo privilegiado en estos momentos, ¿no? Internacional, porque el feminismo ha salido a la calle con una fuerza, ¿no? O sea, que las manifestaciones que habéis vivido ahí, que hemos vivido en el mundo entero, ¿no? Del feminismo, pues es el momento en que tenemos que sentir un gran orgullo de ser feministas. O sea, yo creo que tiene que haber ese halo que nos envuelva, que nos dé poder, ¿no? Poder decir, vamos a ser capaces de transformar esto. O sea, tiene que haber un ambiente de las mujeres que vindiquen el feminismo y lo pongan en la calle. Yo creo que eso es una cuestión muy importante. Y me ha recordado, fíjate, que en España las dos primeras mujeres que obtuvieron la licenciatura de medicina y que hicieron su doctorado en 1882, consiguieron entrar en la universidad con excepciones. Bueno, pues sus tesis doctorales, las dos, las dedicaron a impugnar los discursos médicos que decían que las mujeres no teníamos la suficiente inteligencia para estudiar. O sea, que ante un tribunal de varones, las dos primeras mujeres que presentan una tesis se atreven a vindicar, yo eso no lo olvido nunca. O sea, creo que necesitamos esa valentía, aunque nos diga no lo digas, ocúltate, ¿no? Antes hablábamos de la perspectiva de género, no se podía hablar de la perspectiva feminista, y yo creo que este contexto es un contexto maravilloso para afirmarnos en la teoría feminista, en el movimiento feminista, en las vindicaciones feministas. Yo creo que de eso no podemos prescindir, porque eso hace posible